La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigo y hermano, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de devocional, como todos los días lo debe haber. No hay vida sin devocional, no hay vida cristiana sin tiempo a solas y personal con el Señor de manera diaria. Y no hay vida cristiana sin adoración congregacional de manera semanal. Sobre esas dos grandísimas columnas se levanta la vida cristiana. Tengamos este tiempo especial con el Señor y, hablando de devocional, hablemos un poquito de la importancia de la palabra de Dios. Bienvenidos. Leamos allí esta porción sagrada del Salmo de los Salmos, y precisamente el Salmo 1. El Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán en el juicio, ni en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amigos y hermanos, venimos hablando en devocionales anteriores sobre la limpieza espiritual que requiere la vida cristiana, que exige Dios para que la comunión no se pierda, para que la disciplina y la reprensión no llegue. Es necesario hoy que sepamos que no se puede vivir en el Espíritu si se desconoce la palabra, si se desobedece la tilde y la jota, como dice el Señor, de la palabra, si no se cumple la voluntad del Señor. Es necesario que sepamos que el pecado trae consecuencias, rompe la comunión y la bendición, por tanto. Bueno, alguien me preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Se trata de confesar una y mil veces y seguir en lo mismo? No. Pecar, confesar, arrepentirnos, llenarnos del Espíritu y seguir adelante. Ya, la consecuencia del pecado, Dios se la reserva. De pronto disciplina y castigo si es insistente. Este viene, ya lleva 10 veces confesando lo mismo. No, esto no es justo. Con Dios nadie juega. Debemos arrepentirnos y comprometernos, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, castigo por el pecado. Pero luego, parte B, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Debemos siempre confesar y apropiar el Espíritu Santo y seguir adelante. Pero si se insiste, pues debemos lo mismo. Pero es potestativo de Dios que use la vara y te la aplique en las espaldas. Dice
la vara para las espaldas del necio, dice el proverbio, es decir, del insistente. No te descalifica, no te quita la salvación, te perdona como un padre a un hijo, un buen padre. Te limpia y te llena del Espíritu Santo otra vez. Pero puede que te aplique un varazo, puede que se te tuerza algo, que tengas una pérdida material, física, económica, emocional, en fin, eso es potestativo de Dios. ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿Qué nos fortalece en el Espíritu una vez que somos llenos del Espíritu? ¿Qué nos impide o por lo menos nos da fuerzas para no caer? ¿Qué nos impide caer? ¿Qué nos impide que el maligno se fortalezca? ¿Qué hace que la carne se debilite? ¿Qué hace que el maligno se mantenga en la raya para poder vivir en el Espíritu? Hermanos, mantenernos en la palabra. La voz de Dios nos guarda. Si caemos, arrepintámonos y apropiemos el Espíritu Santo. Pero mantengámonos en la palabra y en la santa asamblea, en la congregación y en la oración, que son las 3 herramientas fundamentales para mantenernos en el Espíritu. Y entonces, las caídas sean menores, más suaves, más espaciadas, o simplemente no se den. Si se dan, ya conocemos el mecanismo de depuración, limpieza y fortaleza. Reconectarnos, reenchufarnos las veces que sea necesario. Pero mientras tanto, fortalezcámonos en la palabra, en la oración y en la congregación. Esas son herramientas. Lo esencial, caminar en el Espíritu. No hay fortaleza sin la palabra. Por ello, hermanos, el devocional personal y la congregación semanal son los pulmones de la vida cristiana. Tenemos 2 pulmones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esos pulmones son exactamente esos 2: devocional y culto. Uno diario y otro semanal. No puede faltar ninguno de los 2. El corazón, tanto del devocional como del culto congregacional, ¿cuál es? La palabra. La palabra es la base de la oración. Nadie puede orar a menos que lea muy bien la palabra, a menos que oiga muy bien en congregación la palabra. Nos conectamos con Dios y nos mantenemos fortalecidos en la medida en que estemos recibiendo palabra diaria e iluminación en palabra congregacional. El aire puro de Dios, el Espíritu Santo, fluye a través de la palabra. Un cristiano sin Biblia es falso para Dios. Vive engañado y derrotado. Confinarse a leerla personalmente, únicamente, es finalmente cortarse, debilitarse, oscurecerse, porque la persona lee y termina amañado. Ve lo que quiere ver. Necesita permanentemente volar más alto e ir a la congregación para enderezar la visión, la perspectiva y la revelación. Es necesario meternos en la palabra. El Señor dice: buscadme y viviréis. Dice por allá en Oseas: buscadme y viviréis. ¿Y cómo se busca? ¿Cómo es que se busca? La gente normalmente dice: en oración, en ayuno. No, hermanos, a través de la palabra que lleva a la oración y a la comunión. Usted se encuentra cara a cara con Dios cuando abre la palabra. Cuando lee ese versículo y oye la voz de Dios, entonces emerge de tu alma y de manera espontánea una oración. A menudo, es más, todos los días abro la palabra y yo oigo la voz de Dios allí. Brincan las palabras y naturalmente me emerge normalmente un clamor. Le digo: ay, Señor, tú dices aquí esto, me hablas esto. Hay veces lloro allí, o de emoción, o de alegría, o de tristeza. Le reacciono a Dios,
La oración sana es fruto de la palabra. Primero habla Dios, luego nosotros, y no al revés. La oración sin Biblia se convierte en meditación trascendental. Se convierte en oscuridad. ¿Por qué? Porque el ser humano es caído. Y de adentro, dice en Marcos capítulo 7, creo que 21 en adelante, dice, de dentro del corazón, de manera natural, lo único que salen son porquerías, dice Jesús. Impureza, deseos, codicias, necedades, mentiras, truhanerías. Y dice allí hechicerías, adulterios, fornicaciones, codicias. Todo eso sale naturalmente del corazón. Alguien puede decir, del cristiano no, del cristiano también. Porque el cristiano tiene ya dos naturalezas. El no cristiano no tiene sino una, la del diablo. El cristiano tiene dos, la del Espíritu Santo y la de Adán. La de Adán no se va. Empieza la batalla y la guerra, que es el alma del cristiano, un tinglado en donde se dan en la boca dos enemigos a muerte: el Espíritu Santo y el maligno, la naturaleza adánica caída. Esa sigue ahí, esa no se va. Nosotros somos el árbitro, decidimos quién gana. ¿A quién le vas a levantar el brazo? ¿Al Espíritu Santo? ¿O a tu carne alimentada por el mundo y las imágenes y los valores de las mayorías y el mal ejemplo y la instigación satánica? ¿A quién le vas a parar bolas? ¿A cuál vas a fortalecer? Para fortalecer el área espiritual, al Espíritu Santo, hermanos, hay que mantenerse en la palabra. Ella te inspirará a la oración, a la fortaleza y a la victoria. Te mantendrás en el Espíritu. No hay día donde donde no se deba hacer devocional. Hay que hacer devocional. Y no hay semana en donde no puede faltar el culto. La palabra es el corazón de lo uno y de lo otro. Alimenta la voz de Dios en tu vida. Él es el primero que tienes que hablar, que tiene que hablar. La gente, algunos predicadores he oído, ¿qué es lo más importante? La oración. Así dicen los orientales. Ore, 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 ore. Meditación trascendental. ¿En qué terminan? Oscuridad, sueños, visiones, emociones falsas. Orar, 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 orar. He conocido cristianos, cristianas, emocionadas, emotivas, que oran, 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 oran y poco estudian la palabra. ¿En qué terminan? Viendo visiones extrañas, viendo cosas raras, viendo sueños extraños, premonitorios. Lo llaman profecía, mentiras, hechizos, cosas raras. La oración válida sale de la palabra. La mejor definición de oración que existe, dentro de las muchas que sanamente se pueden plantear, es esta. Esta es la mejor definición. La oración es devolverle a Dios sus propios pensamientos. ¿Escuchó? La oración es devolverle a Dios sus propios pensamientos. Todo lo bueno sale de Dios. Y lo que Él espera que le digamos es lo que está en su palabra. No que le digamos lo que se nos ocurre. Eso es meditación otra vez, humana, carnal, que termina siendo hechicería. La oración tiene que salir de una frase, de un versículo, de una verdad, de una doctrina, de una revelación bíblica. Solo de Dios sale lo bueno. La oración debe salir de Dios y volver a Dios. Por ello la palabra es vital. Así que el Salmo 1, que es la puerta de entrada al maravilloso mundo de los salmos que el mundo conoce, pues la puerta de entrada a los salmos, el Salmo 1, dice 3 veces feliz, muy feliz y dichoso, exitoso, pleno y realizado en este bendito planeta, el que no ande bebiendo del mundo consejo de malos, sino que ande en la ley de Jehová y aprenda a deleitarse en ella. Y dice, día
y noche. Hermanos, me consta, hay que meterse en la palabra, untarse de ella, leerla 1 y 1000 veces. Y en esa medida emergerá de ti un poder de oración sin igual. Hay gente que me pregunta cómo orar, o tal vez cómo hago para tener fe. Yo les digo, lean la palabra día y noche. Ya la leí, vuélvala a leer. Vuélvala a leer. Léala 1 y 1000 veces, en orden, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, 1 y 1000 veces. Y entre más la lea, de ti emergerá la fe. Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a hablar con Dios y beber de lo mejor de Él? ¿Quieres aprender a vivir en fe, en confianza y en poder? Lea la palabra. La primera vez, cuando uno lee la primera vez la Biblia, yo la leí toda, poco entendí. La segunda vez entendí más. La tercera vez mucho más. La cuarta vez completa apareció la iluminación. Empecé a ver otra cosa. Es como el idioma. El niño empezando no entiende, pero por eso no se le debe dejar de hablar. Se le dicen cantidad de cosas. El bebecito hasta de meses apenas abre los ojos y ni sabe qué le estamos diciendo. Dice: ay, tan lindo, ay, el tete, ay, el niñito ni fu ni fa. Pero repitiéndole termina entendiendo. Por allá a la 2000ª vez que se le repite, empieza a entender. Para entender a Dios hay que meterse en la palabra. No, yo no entiendo esa cantidad de genealogías y yo no sé qué, y de historias. Ay, no, qué harto. Pará. No sea blasfemo. Léalas y termínelas. Léalo todo, deje que las palabras entren. No quedó nada, no importa, bebecito. Sí quedó. Vaya otra vez. La vida es pasarla con la palabra, la vida cristiana. Y empezará a notar de pronto como uno empieza a ver al niño a balbucear: mamá, quiero kelo, tengo sed. Y hasta mal hablado, mal concatenado. Llévame a mí, no kelo. Palabras tontas. Se saben un vocabulario, pero han oído. Para llegar a eso le hemos dicho 100,000 palabras y le hemos repetido 300 veces. Lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra, medítela, vuelva a empezar, porque de pronto notará que estás untado de Dios. Amén. Oh amantísimo Padre Celestial, reconocemos que eres el Dios de la palabra. De hecho, quien vino representándote fielmente, Jesús, es nada menos llamado por ti la palabra encarnada, es decir, el verbo encarnado. Señor, lo que nos has dado es la palabra y ella nos hace libres, porque tú lo dijiste, Jesús: permanezcan en mi palabra y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias por darnos el instrumento de libertad, el instrumento para mantenernos totalmente libres y en autoridad, el instrumento para caminar en el Espíritu, porque también sabemos, Señor, precisamente por tu palabra, que el instrumento del Espíritu Santo es la palabra, la espada del Espíritu, la herramienta en la mano del Espíritu. Queremos, Señor, tener la revelación del Espíritu a través de la palabra. Guárdanos de ignorarla, de mirarla de soslayo. Guárdanos de ser perezosos para leerla 1 y 1000 veces. Nos llama, Señor, a mantenernos día y noche meditando, como dice el Salmo 1, día y noche, porque terminaremos pareciéndonos entonces a ti, hablando como tú y comunicándonos de manera acertada contigo. Amantísimo Señor, te alabamos porque sabemos
que el maligno odia la palabra y la lucha de los siglos ha sido contra la palabra para desvirtuarla, Señor. Ha levantado mentiras porque Él es el padre de la mentira respecto a la palabra, que es adulterada, que no es la verdadera, que el papel aguanta con todo, que es hecha por hombres, que es relativa, que la ciencia no la puede confirmar, dicen algunos programas de televisión. Pero sabemos que Él sí sabe cómo combatirte. Él sabe que quitándole la virtud, la autoridad a la palabra, simplemente mata al hombre, lo confina a su puño, lo encierra y lo encalaboza de manera definitiva. Pero sabemos los cristianos que tu voz, por tu palabra, hiciste los cielos y la tierra y nos reedificas por tu palabra y tu verdad contenida en cada versículo y en cada capítulo y en cada libro, vista una y mil veces. Somos impregnados de tu hálito. Algunos, Señor, dicen no tanta palabra, más obras. Padre, qué blasfemia. Puede haber un carácter nuevo, una vida nueva, unas obras nuevas sin tu palabra. No la puede haber. Señor Jesús, tú te levantabas muy temprano, siendo aún muy oscuro, según Marcos 1:35, a buscar al Padre a un lugar desierto, dice allí, a hacer devocional diario y a escuchar al Padre en su palabra, a estudiarla como se ve en Lucas 4:16, como era su costumbre. Iba a la sinagoga a estudiar la palabra con los rabinos. Si Jesús, siendo quien era, Dios en la tierra, como hombre se dedicó a estudiar la palabra, la cual llegó a sabérsela de memoria, ¿cuánto más nosotros, Señor? Porque sabemos que humanamente tuvo que estudiar y memorizar, porque cuando enfrentó, Señor, a Satanás en el desierto, Jesús, tú lo combatiste fue con la palabra, con versículos de Números, de Deuteronomio, porque tú, Señor, sacaste esos versículos y se los enrostró. No solo de pan vive el hombre, dicen Números, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo cayó de para atrás, porque quien memoriza la palabra tiene victoria y poder en todas las áreas de la vida. Sabemos que el enemigo también lo sabe, porque él también, el arma que sacó fue la palabra, el Salmo 91, para atacar a Jesús, pero mal utilizado. Y Jesús le contestó con la palabra, pero también está escrita: no tentarás al Señor tu Dios. Está allí en los profetas. Y finalmente le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio. Amados, oh Padre, ámanos y bendícenos. Gracias por la palabra. Bendito seas por tu pueblo, que es el pueblo no de los lugares santos, no de los objetos sagrados, ni de los hombres sagrados, ni de los templos sagrados, ni de los ladrillos sagrados, sino tu pueblo es el pueblo del libro sagrado. Te adoramos por darnos este libro sagrado, Señor. Te amamos. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.